El rugido del motor del Maserati se apagó, dejando paso a un silencio pesado, cargado de años y rencores. Alexander Petrov, un hombre hecho a sí mismo cuya frialdad podía congelar el mar Báltico, bajó del vehículo y contempló la fachada descolorida de la pequeña casa. 12 años. 12 años desde que Elena le pidió que se marchara, cansada de sus sueños, de sus noches sin dormir, de su obsesión por hacerse rico. Por hacerse rico. Le dijo que estaba matando a su familia con su ambición. Pero, ¿saben qué es lo más irónico de todo? Que Alejandro, como le llamaban sus socios de negocios, no había venido a Londres, ni a Moscú, ni a ninguna gran capital europea. Había venido a un pequeño pueblo perdido en la costa de Valencia, España. Y si ustedes, queridos espectadores, quieren saber de dónde soy yo, el narrador de esta historia, escuchen con atención el acento mientras hablo y lo descubrirán. Pero no se distraigan, porque lo mejor está por venir. Y ya que están aquí, no olviden suscribirse a Team of Story, su canal de historias que les hará viajar sin mover un dedo. Denle a like si quieren que su historia también sea contada algún día y activen la campanita porque esto se pone increíble. Comenten de qué país me escuchan, quiero saber de dónde me ven y si son de España, México, Argentina o de cualquier rincón del mundo. Porque hoy la historia de Alexander les tocará el alma. Ahora, con un imperio de logística a sus espaldas y un vacío en el pecho que el dinero no podía llenar, estaba de vuelta. No sabía bien por qué, para frotar su éxito en su cara, para mostrarle el error que cometió al dudar de él. Apretó el maletín que contenía simbólicamente la escritura de una propiedad en la costa que pensaba ofrecerle. Un gesto de grandeza, pensó, la victoria final. Pero déjenme contarles cómo era Alexander hace 12 años. Era un hombre joven, apuesto, con una ambición desmedida que no le cabía en el pecho. Se pasaba noches enteras haciendo números, llamando a inversores, viajando con una maleta de cartón que Elena, su esposa, le había regalado con sus primeros ahorros. Ella trabajaba en una panadería desde las 5 de la mañana, llegaba a casa con las manos agrietadas por la harina y el frío, y lo encontraba a él dormido sobre la mesa de la cocina, rodeado de papeles. Nunca se quejó. Bueno, casi nunca. Hubo una noche, una maldita noche de invierno, en que Elena llegó a casa y lo encontró haciendo las maletas. No las de cartón, sino las suyas, las personales. ¿Qué haces?, preguntó ella, con el corazón encogido. Me voy a Moscú, tengo una oportunidad de oro, un socio que me espera. Si esto sale bien, en 5 años seremos millonarios. Alexander, llevamos 10 años oyendo lo mismo. 10 años de proyectos, de deudas, de promesas. Yo no puedo más. Necesito un hogar, necesito estabilidad, necesitas, siempre necesitas. ¿Y mis sueños, qué pasa con ellos? ¿Acaso no merezco intentarlo? Tus sueños nos están consumiendo, susurró ella, con lágrimas en los ojos. Yo también tengo sueños. Soñaba con tener hijos, con una casa con jardín, con envejecer a tu lado. Pero tú solo ves ceros en una cuenta bancaria que aún no existe. Esa fue la última conversación que tuvieron. Alexander se fue de madrugada con una maleta y el corazón endurecido. No miró atrás. No vio a Elena apoyada en el marco de la puerta, llorando en silencio mientras el taxi se alejaba. No vio cómo sus manos, esas manos que amasaban pan cada día, temblaban al sostener una foto de los dos el día de su boda. Y ahora, 12 años después, llamó a la puerta con los nudillos. Los visillos se movieron ligeramente. El corazón, ese músculo que creía atrofiado, le dio un vuelco cuando la puerta se abrió. Y entonces la vio. Pero no era la Elena que recordaba. No era la mujer menospreciada y agotada que le suplicaba que sentara la cabeza. Frente a él había una mujer serena, vestida con un mono de trabajo pintado de colores, con el pelo cano recogido en una trenza desordenada y una expresión de paz absoluta en el rostro. Detrás de ella el sonido de risas infantiles y el aroma a pan recién horneado inundaban la humilde morada. Ella no mostró sorpresa, solo una pequeña, casi imperceptible sonrisa.
Alexandra abrió la boca para soltar su discurso ensayado, el del triunfador, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Y yo les pregunto a ustedes, queridos suscriptores de Time of Story, ¿alguna vez han sentido que las palabras no alcanzan? ¿Que todo lo que han preparado mentalmente se desvanece cuando ven a esa persona especial? Si es así, comenten yo también y déjenme saber de qué país nos ven. Porque esto, amigos míos, es solo el principio. Alexandre, dijo ella, con una voz tranquila que era un océano en calma comparada con la tormenta que él llevaba dentro. Sí estaba esperándote, esperándole. Esa simple frase lo desarmó por completo. ¿Cómo podía esperarle si él no había avisado de su visita? Había abandonado 12 años atrás, pero antes de que pudiera formular ninguna pregunta, ya estaba cruzando el umbral de aquella casa que en otro tiempo fue suya. Y entonces, amigos de Time of Story, prepárense, porque lo que Alexander vio en esa sala le heló la sangre y le derritió el corazón al mismo tiempo. ¡Ah! Las paredes no estaban vacías, no había papel pintado descolorido ni estanterías polvorientas. Las paredes estaban llenas de lienzos, decenas de ellos, pequeños, grandes, medianos, unos colgados con esmero, otros apoyados en el suelo, algunos incluso en el techo, como si el arte quisiera llover sobre quien entrara. Y en cada uno, un retrato. De él, sí, de él. Alexandra en su primer traje, ese que Elena le había comprado con 3 meses de ahorros para una entrevista de trabajo que al final no sirvió de nada. Alexander dormido en el sofá de lo que fue su casa, con la boca entreabierta y las manos cruzadas sobre el pecho. Alexander con el ceño fruncido mientras leía el periódico, con esa arruga entre las cejas que a ella tanto le gustaba besar. Alexander riendo, Alexander cocinando, Alexander mirando por la ventana. Pero no eran retratos amargos, no señor. Cada pincelada destilaba una ternura desgarradora, una mirada de amor que él nunca supo ver cuando estaba despierto, cuando estaba allí, cuando podía haberla abrazado y haberle dicho gracias. «¿Qué es esto?», susurró con la voz quebrada, dando un paso hacia el cuadro más cercano. Era él joven, con aquella barba incipiente que tanto le costaba mantener. Recordaba que Elena se quejaba de que le picaba cuando se besaban. Y sin embargo, allí estaba, pintado con una delicadeza que solo podía venir del amor verdadero. «Mi vida», respondió Elena, sencillamente, «cuando te fuiste no me quedó nada. Bueno, sí, me quedaban tus camisas viejas, tus libros y 1.000.000 de recuerdos. Empecé a pintar. No por ti al principio. Por mí, para no olvidar lo que había sentido. Para transformar el dolor en algo bello, Alexander se acercó a otro cuadro. Este era más reciente, se notaba por la técnica más depurada, los colores más vivos. En él aparecía él también, pero más mayor, con canas en las sienes, vestido con un traje caro, bajando de un coche de lujo. ¿Cómo había podido pintar eso si no le había visto en 12 años? Ese lo pinté el año pasado, dijo Elena, como si le leyera el pensamiento. Vi tu foto en una revista de negocios. Estabas en la portada. El zar de la logística te llamaban. Parecías feliz. Quise imaginarte así, triunfador, sonriente. Alexander tragó saliva. No era feliz. En esa foto, la de la revista, estaba en la cena de un premio, rodeado de gente que solo quería su dinero, de mujeres que solo veían su cuenta bancaria. Había posado para la cámara con una sonrisa de cartón piedra, pero por dentro estaba más vacío que un pozo sin fondo. ¡Cah! Y allí en aquel cuadro Elena había captado algo que ni el mejor fotógrafo había visto, la soledad en sus ojos. La había pintado sin querer o quizá queriendo, y él la veía ahora con una claridad abrumadora. En ese momento, una niña de unos 10 años con los mismos ojos verdes que Elena entró corriendo y se abrazó a su pierna. «Mamá, ¿ya está la merienda?», preguntó la pequeña, mirando con curiosidad al hombre de la ropa cara. Llevaba un vestido de flores remendado en el dobladillo, pero limpio y planchado. El pelo, igual que el de su madre, recogido en 2 coletas desordenadas. Elena acarició la cabeza de la niña con una dulzura que Alexander nunca había visto en nadie. «Ve a buscar a tu hermana, cariño. Dile que tenemos visita».
La niña salió corriendo como una exhalación y al instante, otra más pequeña, de unos 6 años, asomó la cabeza tímidamente desde el pasillo. Esta era más vergonzosa, se mordía el labio inferior, el mismo gesto que hacía Elena cuando estaba nerviosa. Ambas tenían sus malditos ojos grises, los mismos ojos que él veía cada mañana en el espejo. Un sudor frío le recorrió la espalda. El maletín pesaba 1 tonelada, cayó al suelo con un golpe sordo. El sonido retumbó en el silencio de la habitación y las 2 niñas se sobresaltaron. La pequeña se escondió detrás de la puerta, asomando solo medio rostro para vigilar al extraño. ¿Y ustedes, queridos espectadores de Time of Story, qué habrían hecho en su lugar? ¿Qué se le pasa a uno por la cabeza cuando descubre que tiene 2 hijas que no sabía que existían? Porque eso, amigos míos, no hay dinero que lo compre ni negocio que lo compense. Si esta historia les está llegando al corazón, ya saben, suscríbanse, denle like y comenten de qué país nos ven. Que quiero leerlos, quiero saber si en Argentina, en Colombia, en Chile o en España hay alguien que haya vivido algo parecido. Y si no, disfruten, porque esta historia es única. Son tuyas, Alexander, dijo Elena sin dramatismo, como quien confirma el tiempo que hace. Se sentó en una silla de madera de esas antiguas y se ajustó la trenza con un gesto cansado pero sereno. De que estaba embarazada 1 semana después de que te fueras. Fui al médico porque no me encontraba bien y allí me dieron la noticia. La mayor, Martina, ya estaba en camino. No supe cómo encontrarte. Cambiaste de teléfono, de país, de vida, y luego, con el tiempo, decidí no hacerlo. Por eso, no quería que volvieras por obligación por unas hijas que no pediste, no quería ser una carga, ni que las niñas fueran un lastre para tus sueños. Alexander se 12 años a hacer números. Él solía sentarse hace 12 años a hacer números. Era la misma, la reconocía por el chirrido de la pata trasera. El hombre que había conquistado el mundo de los negocios, que había cerrado tratos millonarios sin pestañear, que había despedido a cientos de empleados con una sola llamada, era ahora un guiñapo de trapo. Las lágrimas, esas que no derramaba desde niño, empezaron a empañar sus ojos. ¿Cómo te las arreglaste?, acertó a preguntar con la voz ahogada. Trabajando, siempre trabajando. Por las mañanas en la panadería de siempre, por las tardes limpiando casas. Por las noches, cuando las niñas dormían, pintaba. Al principio era solo un pasatiempo, una forma de no volverme loca. Pero un día, un vecino que pasaba por aquí vio los cuadros a través de la ventana. Era un profesor de arte jubilado. Llamó a la puerta, me preguntó quién los había pintado. Yo me asusté, pensé que se quejaría del ruido o algo así. Pero no, me dijo que tenía talento, que debía dedicarme a ello. Me ofreció vender algunos en una galería pequeña de Valencia. Y poco a poco, al principio vendía uno cada varios meses. Con eso compraba pinturas nuevas, lienzos. Luego una crítica de arte me descubrió en una exposición colectiva. Escribió un artículo sobre mí, la pintora que retrata el alma de los ausentes, lo tituló. A partir de ahí, las ventas empezaron a subir. Ahora vivo de esto, Alexandra. Pintor, de pintarte a ti principalmente. Miró a su alrededor con nuevos ojos. Aquellos cuadros no eran solo arte, eran el sustento de su familia. Su familia, la familia que él había abandonado sin saberlo, las niñas, que seguían observando desde la distancia, eran la prueba viviente de que Elena había construido un mundo sin él, un mundo hermoso, lleno de color y de ternura, mientras él acumulaba ceros en una cuenta corriente y noches de insomnio en hoteles de lujo. La pequeña, la de 6 años, dio un paso adelante. Se llamaba Lucía, como la abuela de Elena. Se acercó despacio arrastrando los pies hasta quedar frente a él. ¿Tú eres papá?, preguntó con una inocencia desarmante. Alexander sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. Miró a Elena, que asintió levemente, con los ojos también brillantes. Sí, pequeña, susurró él, arrodillándose para quedar a su altura. Soy tu papá. Lucía lo estudió un momento, con esa seriedad que solo tienen los niños cuando analizan algo nuevo.
Luego, su bolsillo un caramelo arrugado de esos de fresa envuelto en un plástico medio roto y se lo tendió. «Toma, Diju, mamá dice que cuando alguien está triste, un caramelo ayuda». Alexander tomó el caramelo con manos temblorosas. En ese pequeño gesto, en esa diminuta ofrenda infantil, había más amor y más generosidad que en todas las transacciones millonarias de su vida. La otra niña, Martina, la mayor, se acercó también, aunque con más recelo. Se cruzó de brazos y lo miró de arriba a abajo. «¿Por qué has tardado tanto?», preguntó, con una dureza que no correspondía a su edad. «Mamá lloraba por las noches durante años. Yo la oía. ¿Sabes eso?». Elena hizo ademán de intervenir, pero Alexander levantó una mano. «Tiene razón», dijo, y su voz se quebró de nuevo. «Tu madre tiene toda la razón del mundo en llorar. Yo fui un cobarde, un egoísta. Me fui detrás de un sueño que creía importante y dejé atrás lo único que realmente lo era». Se puso en pie con dificultad como si le pesaran los años, remordimientos, la vida entera. Fue hacia la mesa donde había dejado caer el maletín, lo abrió y extrajo los documentos. La escritura de la propiedad en la costa. Un cheque por una cantidad que para la mayoría de la gente sería un sueño. Los puso sobre la mesa junto a un lienzo en blanco que Elena tenía preparado. «Esto es lo que he traído», dijo. «Dinero, propiedades, cosas materiales que creía que te devolverían algo, que me harían sentir mejor. Pero ahora veo que no sirve de nada». Elena se acercó, tomó los papeles, los miró un instante y luego, con una calma que impresionó a Alexander, los dejó de nuevo en la mesa. «Alexander, hace 12 años te fuiste a buscar un sueño. Yo me quedé para construir el mío. Tú encontraste el oro. Yo encontré esto», dijo, mirando a las niñas y los cuadros. «El oro no me hará más feliz de lo que ya soy. No he pintado estos cuadros para reclamarte nada. Los pinté porque te amé de verdad y ese amor transformado en esto es lo que nos ha dado de comer a las tres durante todos estos años. No necesito tu dinero, necesitaba quizá que supieras que existían. Que existon, que existimos». La revelación cayó sobre Alexander como un manto de vergüenza y humildad. Él había vuelto para demostrar su poder y se encontraba con la demostración más aplastante de todas, la de una riqueza incalculable que él no conocía. La del amor incondicional, la creación, la vida, la de una mujer que había convertido la ausencia en arte, el abandono en fortaleza, la soledad en compañía. Miró a sus hijas. Martina, la mayor, con sus ojos grises llenos de preguntas y reproches. Lucía, la pequeña, con su caramelo ya aceptado y su curiosidad infantil. Miró a Elena, con sus manos manchadas de pintura, sus canas prematuras y su mirada de paz. Miró los cuadros, que contaban la historia de un amor que él había abandonado pero que ella había inmortalizado en 100 lienzos diferentes. Y entonces, por primera vez en 12 años, el millonario lloró. No lloró con un par de lágrimas discretas que se secan con un pañuelo, pues lloró a mares con sollozos que le sacudían el cuerpo entero, con esa clase de llanto que purga el alma y vacía los pozos de amargura que uno lleva dentro. No por el dinero perdido, sino por los 12 años de besos, de primeras palabras, de dibujos infantiles pegados en la nevera, de fiebres curadas con besos, de canciones de cuna y de vida que había perdido para siempre. Martina, al verlo así, perdió parte de su dureza. Se acercó lentamente y puso una mano diminuta sobre su hombro. Lucía, sin mediar palabra, se abrazó a su pierna. Y Elena, la mujer que había esperado 12 años sin esperar nada, se arrodilló junto a él y lo abrazó. Un abrazo que olía a pan recién horneado, a pintura al óleo, a lavanda y a perdón. «Tranquilo», susurró ella. «Ya estás aquí, eso es lo que importa». Alexander levantó la vista con el rostro bañado en lágrimas y miró a esas 3 mujeres que eran su sangre, su historia, su futuro si ellas querían. «Yo merezco esto», atinó a decir. «No merezco que me abracen, no merezco su cariño. He sido un...». «Cállate», le interrumpió Elena, con una sonrisa. «De eso ya hablaremos. Ahora quédate. Cuida de merendar. Las niñas han hecho galletas esta mañana».
Y mientras las lágrimas aún surcaban su rostro, mientras sus hijas lo sujetaban como si temieran que fuera a desaparecer de nuevo, Alexander entendió que acababa de recibir la herencia más grande de su vida. El millonario había entrado en esa casa para dar, pero, inesperadamente, lo había perdido todo para, por fin, empezar a ganar algo verdadero. Amigos de Time of Story, si esta historia les ha llegado al corazón, ya saben lo que tienen que hacer. Suscríbanse a este canal, activen la campanita y denle like. Pero sobre todo comenten de qué país nos ven. Yo quiero saber si están en México, en España, en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Perú, en cualquier rincón del mundo donde el amor y el perdón todavía tengan sentido. Comenten yo estoy aquí y su país, porque historias como esta nos recuerdan que el verdadero tesoro no está en los bancos, sino en los abrazos que damos y en los perdones que recibimos. Y recuerden, en Time of Story, cada relato es un viaje. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces cuídense mucho y no olviden que nunca es tarde para volver a casa. El rugido del motor del Maserati se apagó dejando paso a un silencio pesado, cargado de años y rencores. Alexander Petrov, un hombre hecho a sí mismo cuya frialdad podía congelar el mar Báltico, bajó del vehículo y contempló la fachada descolorida de la pequeña casa. 12 años. 12 años desde que Elena le pidió que se marchara, cansada de sus sueños, de sus noches sin dormir, de su obsesión por hacerse rico. Le llamó loco, le dijo que estaba matando a su familia con su ambición. Pero, ¿saben qué es lo más irónico de todo? Que Alejandro, como le llamaban sus socios de negocios, no había venido a Londres, ni a Moscú, ni a ninguna gran capital europea. Había venido a un pequeño pueblo perdido en la costa de Valencia, España. Y si ustedes, queridos espectadores, quieren saber de dónde soy yo, el narrador de esta historia, escuchen con atención el acento mientras hablo y lo descubrirán. Pero no se distraigan, porque lo mejor está por venir. Y ya que están aquí, no olviden suscribirse a Time of Story, su canal de historias que les hará viajar sin mover un dedo. Denle a like si quieren que su historia también sea contada algún día y activen la campanita porque esto se pone increíble. Comenten de qué país me escuchan, quiero saber de dónde me ven y si son de España, México, Argentina o de cualquier rincón del mundo. Porque hoy la historia de Alexander les tocará el alma. Ahora, con un imperio de logística a sus espaldas y un vacío en el pecho que el dinero no podía llenar, estaba de vuelta. No sabía bien por qué. ¿Para frotar su éxito en su cara? ¿Para mostrarle el error que cometió al dudar de él? Apretó el maletín que contenía simbólicamente la escritura de una propiedad en la costa que pensaba ofrecerle. Un gesto de grandeza, pensó, la victoria final. Pero déjenme contarles cómo era Alexander hace 12 años. Era un hombre joven, apuesto, con una ambición desmedida que no le cabía en el pecho. Se pasaba noches enteras haciendo números, llamando a inversores, viajando con una maleta de cartón que Elena, su esposa, le había regalado con sus primeros ahorros. Ella trabajaba en una panadería desde las 5 de la mañana, llegaba a casa con las manos agrietadas por la harina y el frío, y lo encontraba a él dormido sobre la mesa de la cocina, rodeado de papeles. Nunca se quejó. Bueno, casi nunca. Hubo una noche, una maldita noche de invierno, en que Elena llegó a casa y lo encontró haciendo las maletas. No las de cartón, sino las suyas, las personales. ¿Qué haces?, preguntó ella, con el corazón encogido. Me voy a Moscú. Tengo una oportunidad de oro, un socio que me espera. Si esto sale bien, en 5 años seremos millonarios. Alexander, llevamos 10 años oyendo lo mismo. 10 años de proyectos, de deudas, de promesas. Yo no puedo más. Necesito un hogar, necesito estabilidad, necesitas, siempre necesitas, y mis sueños, ¿qué pasa con ellos? ¿Acaso no merezco intentarlo? Tus sueños nos están consumiendo, susurró ella, con lágrimas en los ojos. Yo también tengo sueños. Soñaba con tener hijos, con una casa con jardín, con envejecer a tu lado. Pero tú solo ves ceros en una cuenta bancaria que aún no existe. Esa fue la última conversación que tuvieron.
Alexander se fue de madrugada con una maleta y el corazón endurecido. No miró atrás. No vio a Elena apoyada en el marco de la puerta, llorando en silencio mientras el taxi se alejaba. No vio cómo sus manos, esas manos que amasaban pan cada día, temblaban al sostener una foto de los dos el día de su boda. Y ahora, 12 años después, llamó a la puerta con los nudillos. Los visillos se movieron ligeramente. El corazón, ese músculo que creía atrofiado, le dio un vuelco cuando la puerta se abrió. Y entonces la vio. Pero no era la Elena que recordaba. No era la mujer menospreciada y agotada que le suplicaba que sentara la cabeza. Frente a él había una mujer serena, vestida con un mono de trabajo pintado de colores, con el pelo cano recogido en una trenza desordenada y una expresión de paz absoluta en el rostro. Detrás de ella, el sonido de risas infantiles y el aroma a pan recién horneado inundaban la humilde morada. Ella no mostró sorpresa. Solo una pequeña, casi imperceptible sonrisa. Alexander abrió la boca para soltar su discurso ensayado, el del triunfador, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Y yo les pregunto a ustedes, queridos suscriptores de Time of Story, ¿alguna vez han sentido que las palabras no alcanzan? ¿Que todo lo que han preparado mentalmente se desvanece cuando ven a esa persona especial? Si es así, comenten yo también y déjenme saber de qué país nos ven. Porque esto, amigos míos, es solo el principio. Alexander, dijo ella, con una voz tranquila que era un océano en calma comparada con la tormenta que él llevaba dentro. Pasa, estaba esperándole. Esa simple frase lo desarmó por completo. ¿Cómo podía esperarle si él no había avisado de su visita? ¿Cómo podía estar tan serena si él la había abandonado 12 años atrás? Pero antes de que pudiera formular ninguna pregunta, ya estaba cruzando el umbral de aquella casa que en otro tiempo fue suya. Y entonces, amigos de Time of Story, prepárense, porque lo que Alexander vio en esa sala le heló la sangre y le derritió el corazón al mismo tiempo. Las paredes no estaban vacías. No había papel pintado descolorido ni estanterías polvorientas. Las paredes estaban llenas de lienzos. Decenas de ellos, pequeños, grandes, medianos. Unos colgados con esmero, otros apoyados en el suelo, algunos incluso en el techo, como si el arte quisiera llover sobre quien entrara. Y en cada uno, un retrato. De él, sí, de él. Alexander en su primer traje, ese que Elena le había comprado con 3 meses de ahorros para una entrevista de trabajo que al final no sirvió de nada. Alexander dormido en el sofá de lo que fue su casa, con la boca entreabierta y las manos cruzadas sobre el pecho. Alexander con el ceño fruncido mientras leía el periódico, con esa arruga entre las cejas que a ella tanto le gustaba besar. Alexander riendo, Alexander cocinando, Alexander mirando por la ventana. Pero no eran retratos amargos, no señor. Cada pincelada destilaba una ternura desgarradora, una mirada de amor que él nunca supo ver cuando estaba despierto, cuando estaba allí, cuando podía haberla abrazado y haberle dicho gracias. ¿Qué es esto?, susurró con la voz quebrada, dando un paso hacia el cuadro más cercano. Era el joven, con aquella barba incipiente que tanto le costaba mantener. Recordaba que Elena se quejaba de que le picaba cuando se besaban. Y sin embargo allí estaba, pintado con una delicadeza que solo podía venir del amor verdadero. «Mi vida», respondió Elena sencillamente, «cuando te fuiste, no me quedó nada». «Bueno, sí, me quedaban tus camisas viejas, tus libros y 1.000.000 de recuerdos. Empecé a pintar, no por ti al principio, por mí, para no olvidar lo que había sentido, para transformar el dolor en algo bello». Alexander se acercó a otro cuadro. Este era más reciente, se notaba por la técnica más depurada, los colores más vivos. En él aparecía él también, pero más mayor, con canas en las sienes, vestido con un traje caro bajando de un coche de lujo. ¿Cómo había podido pintar eso si no le había visto en 12 años? Ese lo pinté el año pasado, dijo Elena, como si le leyera el pensamiento. Vi tu foto en una revista de negocios. Estabas en la portada. El zar de la logística te llamaban, parecías feliz, quise imaginarte así, triunfador, sonriente. Alexander tragó saliva. No era feliz.
En esa foto, la de la revista, estaba en la cena de un premio, rodeado de gente que solo quería su dinero, de mujeres que solo veían su cuenta bancaria. Había posado para la cámara con una sonrisa de cartón piedra, pero por dentro estaba más vacío que un pozo sin fondo. Y allí, en aquel cuadro, Elena había captado algo que ni el mejor fotógrafo había visto: la soledad en sus ojos. La había pintado sin querer o quizá queriendo, y él la veía ahora con una claridad abrumadora. En ese momento, una niña de unos 10 años, con los mismos ojos verdes que Elena, entró corriendo y se abrazó a su pierna. «Mamá, ¿ya está la merienda?», preguntó la pequeña, mirando con curiosidad al hombre de la ropa cara. Llevaba un vestido de flores remendado en el dobladillo, pero limpio y planchado. El pelo, igual que el de su madre, recogido en 2 coletas desordenadas. Elena acarició la cabeza de la niña con una dulzura que Alexander nunca había visto en nadie. «Ve a buscar a tu hermana, cariño, dile que tenemos visita». La niña salió corriendo como una exhalación y al instante, otra más pequeña de unos 6 años asomó la cabeza tímidamente desde el pasillo. Esta era más vergonzosa, se mordía el labio inferior, el mismo gesto que hacía Elena cuando estaba nerviosa. Ambas tenían sus ojos grises, los mismos ojos que él veía cada mañana en el espejo. Un sudor frío le recorrió la espalda. El maletín, pesaba 1 tonelada, cayó al suelo con un golpe sordo. El sonido retumbó en el silencio de la habitación y las 2 niñas se sobresaltaron. La pequeña se escondió detrás de la puerta, asomando solo medio rostro para vigilar al extraño. Y ustedes, queridos espectadores de Time of Story, ¿qué habrían hecho en su lugar? ¿Qué se le pasa a uno por la cabeza cuando descubre que tiene 2 hijas que no sabía que existían? Porque eso, amigos míos, no hay dinero que lo compre ni negocio que lo compense. Si esta historia les está llegando al corazón, ya saben, suscríbanse, denle like y comenten de qué país nos ven. Que quiero leerlos, quiero saber si en Argentina, en Colombia, en Chile o en España hay alguien que haya vivido algo parecido. Y si no, disfruten porque esta historia es única. «Son tuyas, Alexander», dijo Elena, sin dramatismo, como quien confirma el tiempo que hace. Se sentó en una silla de madera de esas antiguas y se ajustó la trenza con un gesto cansado pero sereno. «De que estaba embarazada 1 semana después de que te fueras. Fui al médico porque no me encontraba bien y allí me dieron la noticia. La mayor, Martina, ya estaba en camino. No supe cómo encontrarte. Cambiaste de teléfono, de país, de vida. Y luego, con el tiempo, decidí no hacerlo. No quería que volvieras por obligación, por unas hijas que no pediste. No quería ser una carga, ni que las niñas fueran un lastre para tus sueños». Alexander se dejó caer en la misma silla donde él solía sentarse hace 12 años a hacer números. Era la misma, la reconocía por el chirrido de la pata trasera. El hombre que había conquistado el mundo de los negocios, que había cerrado tratos millonarios sin pestañear, que había despedido a cientos de empleados con una sola llamada, era ahora un guiñapo de trapo. Las lágrimas, esas que no derramaba desde niño, empezaron a empañar sus ojos. «¿Cómo te las arreglaste?», acertó a preguntar con la voz ahogada. Elena sonrió, una sonrisa triste pero orgullosa. «Trabajando. Siempre trabajando. Por las mañanas en la panadería de siempre. Por las tardes, limpiando casas. Por las noches, cuando las niñas dormían, pintaba. Al principio era solo un pasatiempo, una forma de no volverme loca. Pero un día, un vecino que pasaba por aquí vio los cuadros a través de la ventana. Era un profesor de arte jubilado. Llamó a la puerta, me preguntó quién los había pintado. Yo me asusté, pensé que se quejaría del ruido o algo así, pero no. Me dijo que tenía talento, que debía dedicarme a ello. Me ofreció vender algunos en una galería pequeña de Valencia. Y poco a poco, al principio vendía uno cada varios meses. Con eso compraba pinturas nuevas, lienzos. Luego, una crítica de arte me descubrió en una exposición colectiva. Escribió un artículo sobre mí. La pintora que retrata el alma de los ausentes, lo tituló. A partir de ahí las ventas empezaron a subir. Ahora vivo de esto, Alexander. De pintar.
de pintarte a ti principalmente. Alexander miró a su alrededor con nuevos ojos. Aquellos cuadros no eran solo arte, eran el sustento de su familia. Su familia, la familia que él había abandonado sin saberlo. Las niñas que seguían observando desde la distancia eran la prueba viviente de que Elena había construido un mundo sin él, un mundo hermoso, lleno de color y de ternura, mientras él acumulaba ceros en una cuenta corriente y noches de insomnio en hoteles de lujo. La pequeña, la de 6 años, dio un paso adelante. Se llamaba Lucía, como la abuela de Elena. Se acercó despacio arrastrando los pies hasta quedar frente a él. ¿Tú eres papá?, preguntó con una inocencia desarmante. Alexander sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. Miró a Elena, que asintió levemente, con los ojos también brillantes. «Sí, pequeña», susurró él, arrodillándose para quedar a su altura. «Soy tu papá». Lucía lo estudió un momento con esa seriedad que solo tienen los niños cuando analizan algo nuevo. Luego, sin mediar palabras, sacó de su bolsillo un caramelo arrugado de esos de fresa, envuelto en un plástico medio roto, y se lo tendió. «Toma, dijo. «Mamá dice que cuando alguien está triste un caramelo ayuda». Alexander tomó el caramelo con manos temblorosas. En ese pequeño gesto, en esa diminuta ofrenda infantil, había más amor y más generosidad que en todas las transacciones millonarias de su vida. La otra niña, Martina, la mayor, se acercó también, aunque con más recelo. Se cruzó de brazos y lo miró de arriba abajo. «¿Por qué has tardado tanto?», preguntó, con una dureza que no correspondía a su edad. «Mamá lloraba por las noches durante años. Yo la oía. ¿Sabes eso?». Elena hizo ademán de intervenir, pero Alexander levantó una mano. «Tiene razón», dijo, y su voz se quebró de nuevo. «Tu madre tiene toda la razón del mundo en llorar. Yo fui un cobarde, un egoísta. Me fui detrás de un sueño que creía importante y dejé atrás lo único que realmente lo era». Se puso en pie con dificultad, como si le pesaran los años, remordimientos, la vida entera. Fue hacia la mesa donde había dejado caer el maletín, lo abrió y extrajo los documentos, la escritura de la propiedad en la costa. Un cheque por una cantidad que para la mayoría de la gente sería un sueño. Los puso sobre la mesa junto a un lienzo en blanco que Elena tenía preparado. «Esto es lo que he traído», dijo. «De propiedades, cosas materiales que creía que te devolverían algo, que me harían sentir mejor. Pero ahora veo que no sirve de nada». Elena se acercó, tomó los papeles, los miró un instante y luego, con una calma que impresionó a Alexander, los dejó de nuevo en la mesa. «Alexander, hace 12 años te fuiste a buscar un sueño. Yo me quedé para construir el mío. Tú encontraste el oro. Yo encontré esto», dijo mirando a las niñas y los cuadros. «El oro no me hará más feliz de lo que ya soy. No he pintado estos cuadros para reclamarte nada. Los pinté porque te amé de verdad, y ese amor transformado en esto es lo que nos ha dado de comer a las 3 durante todos estos años. No necesito tu dinero. Necesitaba quizá que supieras que existían. Que existimos». La revelación cayó sobre Alexander como un manto de vergüenza y humildad. Él había vuelto para demostrar su poder y se encontraba con la demostración más aplastante de todas, la de una riqueza incalculable que él no conocía. La del amor incondicional, la creación, la vida. La de una mujer que había convertido la ausencia en arte, el abandono en fortaleza, la soledad en compañía. Miró a sus hijas. Martina, la mayor, con sus ojos grises llenos de preguntas y reproches; Lucía, la pequeña, con su caramelo ya aceptado y su curiosidad infantil. Miró a Elena, con sus manos manchadas de pintura, sus canas prematuras y su mirada de paz. Miró los cuadros que contaban la historia de un amor que él había abandonado pero que ella había inmortalizado en 100 lienzos diferentes. Y entonces, por primera vez en 12 años, el millonario lloró. No lloró con un par de lágrimas discretas que se secan con un pañuelo. Lloró a mares, con sollozos que le sacudían el cuerpo entero, con esa clase de llanto que purga el alma y vacía los pozos de amargura que uno lleva dentro.
No por el dinero perdido, sino por los 12 años de besos, de primeras palabras, de dibujos infantiles pegados en la nevera, de fiebres curadas con besos, de canciones de cuna y de vida que había perdido para siempre. Martina, al verlo así, perdió parte de su dureza. Se acercó lentamente y puso una mano diminuta sobre su hombro. Lucía, sin mediar palabra, se abrazó a su pierna. Y Elena, la mujer que había esperado 12 años sin esperar nada, se arrodilló junto a él y lo abrazó. Un abrazo que olía a pan recién horneado, a pintura al óleo, a lavanda y a perdón. «Tranquilo», susurró ella. «Ya estás aquí, eso es lo que importa». Alexander levantó la vista, con el rostro bañado en lágrimas, y miró a esas 3 mujeres que eran su sangre, su historia, su futuro si ellas querían. Yo no merezco esto, atinó a decir. No merezco que me abracen, no merezco su cariño. He sido un... Cállate, le interrumpió Elena, con una sonrisa. De eso ya hablaremos. Ahora, quédate. Quédate a merendar. Las niñas han hecho galletas esta mañana. Y mientras las lágrimas aún surcaban su rostro, mientras sus hijas lo sujetaban como si temieran que fuera a desaparecer de nuevo, Alexander entendió que acababa de recibir la herencia más grande de su vida. Mesentes y 5 del millonario había entrado en esa casa para dar, pero, inesperadamente, lo había perdido todo para, por fin, empezar a ganar algo verdadero. Amigos de Time of Story, si esta historia les ha llegado al corazón, ya saben lo que tienen que hacer. Suscríbanse a este canal, activen la campanita y denle like, pero sobre todo, comenten de qué país nos ven. Yo quiero saber si están en México, en España, en Estados Unidos, en Colombia, en Arga Alexander, dijo ella, con una voz tranquila que era un océano en calma comparada con la tormenta que él llevaba dentro. Pasa, estaba esperándote. Esperándole. Esa simple frase lo desarmó por completo. ¿Cómo podía esperarle si él no había avisado de su visita? ¿Cómo podía estar tan serena si él la había abandonado 12 años atrás? Pero antes de que pudiera formular ninguna pregunta, ya estaba cruzando el umbral de aquella casa que en otro tiempo fue suya. El olor de la casa lo golpeó primero. No era el olor que recordaba. Antes olía a café quemado y a estrés, a papeles amontonados y a noches en vela. Para olía a pan recién horneado, a lavanda, a pintura fresca y a algo más indefinible, algo que solo podía describirse como paz. Sus zapatos de miles de euros resonaron en el suelo de baldosas rojas, algunas rotas, otras desgastadas por el paso de los años. La entrada era la misma. Sí, pero todo lo demás había cambiado. Y entonces, amigos de Time of Story, prepárense, porque lo que Alexander vio en esa sala le heló la sangre y le derritió el corazón al mismo tiempo. La sala principal, espacio que antes ocupaba un sofá viejo y una mesa de comedor coja, se había transformado en un estudio de arte. Pero no un estudio cualquiera, un estudio mágico. Las paredes no estaban vacías. No había papel pintado descolorido ni estanterías polvorientas. Las paredes estaban llenas de lienzos. Decenas de ellos, pequeños, grandes, medianos. Unos colgados con esmero, otros apoyados en el suelo, algunos incluso en el techo, como si el arte quisiera llover sobre quien entrara. Y en cada uno, un retrato. De él, Alexander se quedó paralizado en el centro de la habitación, girando lentamente sobre sí mismo para abarcarlo todo. Allí estaba él con 25 años, el día que se casaron, con ese traje barato que le compró su madre y que a Elena le encantaba porque decía que le hacía parecer un caballero antiguo. Allí estaba él durmiendo la siesta en el sofá, con la boca abierta y una mano colgando hasta el suelo, y ella había pintado hasta la gota de saliva que a veces se le escapaba. Estaba él enfadado con el ceño fruncido mientras leía el periódico y maldecía al gobierno, a los bancos, al mundo entero por no darle la oportunidad que merecía. Pero no eran retratos amargos, no señor. Cada pincelada destilaba una ternura desgarradora. En el cuadro donde él estaba enfadado, ella había pintado sus ojos con una luz especial como si incluso en la ira ella viera algo adorable. En el cuadro donde él dormía, había suavizado las líneas de su rostro hasta hacerlo parecer un niño.
En el cuadro de la boda había añadido un pequeño detalle: su propia mano, solo la mano, sujetando la suya. Era como si ella siempre hubiera estado allí, pintándose a sí misma a través de él. «¿Qué es esto?», susurró Alexander, con la voz quebrada, dando un paso hacia el cuadro más cercano. Era el joven, con aquella barba incipiente que tanto le costaba mantener. Recordaba que Elena se quejaba de que le picaba cuando se besaban. Y sin embargo, allí estaba pintado con una delicadeza que solo podía venir del amor verdadero. Las pinceladas eran suaves, casi como caricias. Los colores cálidos, el fondo, un dorado que parecía santificar su figura. «Mi vida», respondió Elena, sencillamente. Se había quedado junto a la puerta, observándolo con una calma que a él le resultaba casi inquietante. «Cuando te fuiste, no me quedó nada. Bueno, sí, me quedaban tus camisas viejas, tus libros y 1.000.000 de recuerdos. Empecé a pintar, no por ti al principio, por mí, para no olvidar lo que había sentido, para transformar el dolor en algo bello». Alexander se acercó a otro cuadro. Este era más reciente, se notaba por la técnica más depurada, los colores más vivos, el trazo más seguro. En él aparecía él también, pero más mayor, con canas en las sienes, vestido con un traje caro, bajando de un coche de lujo. El fondo era una calle de una ciudad grande, quizá Moscú o Londres. ¿Cómo había podido pintar eso si no le había visto en 12 años? Ese lo pinté el año pasado», dijo Elena, como si leyera el pensamiento. Se acercó lentamente, arrastrando los pies, y se detuvo a su lado mirando también el cuadro. «Vi tu foto en una revista de negocios. Estabas en la portada. El zar de la logística te llamaban, parecías feliz. Quise imaginarte así, triunfador, sonriente. Pero algo en tus ojos me decía que no lo eras tanto. Por eso pinté ese fondo gris, tan difuminado, como si la ciudad te estuviera tragando». Alexander tragó saliva. No era feliz. En esa foto, la de la revista, estaba en la cena de un premio, rodeado de gente que solo quería su dinero, de mujeres que solo veían su cuenta bancaria. Había posado para la cámara con una sonrisa de cartón piedra, pero por dentro estaba más vacío que un pozo sin fondo. Y allí, en aquel cuadro, Elena había captado algo que ni el mejor fotógrafo había visto: la soledad en sus ojos. La había pintado sin querer, o quizá queriendo, y él la veía ahora con una claridad abrumadora. ¿Cómo supiste?», preguntó sin mirarla, con los ojos fijos en el lienzo. «Siempre supe leerte, Alexander. Era lo único que hacías bien, dejarte leer. Creías que eras un misterio, pero para mí eras un libro abierto. Cuando te fuiste, lo más difícil no fue la soledad, fue dejar de poder leerte. Por eso empecé a pintar, para no olvidar cómo se lee tu cara». Alexander se volvió hacia ella. Elena había envejecido, sí, pero de una manera hermosa. Las arrugas alrededor de sus ojos no eran de amargura, eran de sonreír. Las canas en su pelo no eran de preocupación, eran de sabiduría. Sus manos, esas manos que antes amasaban pan y ahora sostenían pinceles, estaban manchadas de pintura de todos los colores. Parecía un arcoíris andante. Y sus ojos, esos ojos verdes que él recordaba siempre húmedos por las lágrimas que él le provocaba, ahora estaban secos y brillaban con una luz propia. «No has venido a pedir perdón, ¿verdad?», preguntó Elena, inclinando ligeramente la cabeza. Alexander sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo podía saberlo? Llevaba 12 años sin verla y ella seguía leyéndole como si nada. «He venido a presumir, a mostrarle a la pobre mujer que dejaste atrás lo lejos que has llegado». Elena sonrió, pero no era una sonrisa cruel. Era una sonrisa triste, de esas que duelen más que cualquier reproche. «No te culpo. Es lo que haría cualquier hombre en tu situación, pero déjame decirte algo, Alexander. Yo también he llegado lejos, solo que mi camino no se mide en dinero». En ese momento un ruido procedente de la cocina interrumpió la conversación. Tazos pequeños, ligeros, y luego unas risas ahogadas. Alexander miró hacia el pasillo que llevaba a la parte trasera de la casa. Elena suspiró y se pasó una mano por la trenza, un gesto que él recordaba bien.
Siempre hacía eso cuando estaba nerviosa o cuando iba a decir algo importante. «Siéntate», dijo ella, señalando un sillón desvencijado pero acogedor, lleno de cojines de colores. «Tenemos que hablar». Alexandra obedeció, algo que no hacía con nadie desde hacía años. Se sentó en ese sillón y notó que era increíblemente cómodo, como si hubiera sido diseñado para abrazar a quien se sentara en él. Elena desapareció por el pasillo y él la oyó hablar en voz baja con alguien. Luego el ruido de pasos otra vez, y cuando ella regresó no venía sola. Detrás de ella, asomándose con timidez, apareció una niña. Tendría unos 10 años, el pelo castaño recogido en 2 coletas desordenadas, los ojos grandes y verdes como los de su madre. Llevaba un vestido de flores remendado en el dobladillo, pero limpio y planchado. Se mordía el labio inferior mientras miraba a aquel hombre extraño sentado en el sillón de su casa. «Mamá, ¿ya está la merienda?», preguntó la niña, aunque era evidente que no había venido a preguntar eso. Había venido a ver quién era el visitante. Elena se agachó y le acarició la mejilla con una dulzura que Alexander nunca había visto en nadie. «Ve a buscar a tu hermana, cariño. Dile que tenemos visita. Y trae las galletas que hicisteis esta mañana». La niña asintió y salió corriendo como una exhalación, pero no sin antes lanzar una última mirada de curiosidad a Alexander. Él la siguió con la vista hasta que desapareció por el pasillo, y cuando volvió a mirar a Elena, ésta tenía una expresión que no supo descifrar. «Se llama Martina», dijo ella, sencillamente. «Tiene 10 años. Es muy lista, lee mucho como tú. A veces se pasa las noches en vela con un libro y al día siguiente está cansada en el colegio. Me preocupaba, pero la profesora dice que es señal de inteligencia». Alexandra sintió sin saber muy bien qué decir. Su cabeza era un torbellino de preguntas, de sospechas, de esperanzas y de miedos. Pero antes de que pudiera formular ninguna, otro par de pasos se oyó en el pasillo, estos más lentos, más tímidos, y entonces apareció la segunda niña. Era más pequeña, de unos 6 años. Llevaba el mismo tipo de vestido, pero en azul, y el pelo más oscuro que el de su hermana le caía sobre los hombros, ondas desordenadas. Se escondía detrás de Martina, asomando solo medio rostro, y se mordía el labio inferior con el mismo gesto que Elena cuando estaba nerviosa. Pero lo que paralizó a Alexander no fue su timidez, ni su vestido, ni siquiera su parecido con Elena. Lo que lo dejó sin aliento fueron sus ojos. Eran grises, exactamente del mismo gris que los suyos. Ese gris que él veía cada mañana en el espejo, ese gris que había heredado de su padre y que su padre había heredado del suyo. Esos ojos grises lo miraban ahora con una mezcla de miedo y curiosidad, y Alexander sintió que el mundo se detenía. «Ella es Lucía», dijo Elena, y su voz tembló ligeramente por primera vez. «Tiene 6 años. Es muy dulce, muy sensible. Llora con las películas, con los cuentos, a veces incluso cuando ve una flor marchita. Dice que las flores también sienten». Alexandra quiso levantarse, acercarse, pero sus piernas no le respondieron. Estaba clavado en ese sillón, mirando a aquellas 2 niñas que llevaban su sangre, que tenían sus ojos, que eran parte de él sin que él lo supiera. Las 2 niñas lo observaban también, Martina con los brazos cruzados, Lucía medio escondida, y en ese silencio tenso se oía solo el tic-tac de un reloj de pared que Alexander recordaba de su época. Un sudor frío le recorrió la espalda. El maletín, que había dejado en el suelo al entrar, estaba junto a sus pies. Dentro llevaba la escritura de una propiedad en la costa, un cheque por una cantidad que para la mayoría de la gente sería un sueño, y un reloj de oro que pensaba regalarle a Elena como símbolo de que el tiempo perdido podía recuperarse. Ahora todo eso le parecía ridículo, patético, insultante. «Son tuyas, Alexander», dijo Elena, confirmando lo que él ya sabía en lo más profundo de su ser. Se sentó en una silla de madera, de esas antiguas que antes estaban en la cocina, y se ajustó la trenza con un gesto cansado pero sereno. «Me enteré de que estaba embarazada una semana después de que te fueras. Fui médico porque no me encontraba bien, y allí me dieron la noticia. Martina ya estaba en camino. No supe cómo encontrarte. ¿Cambiaste de teléfono, de país,
de vida. Llamé a tu madre, pero me dijo que no sabía nada de ti, que te habías ido muy lejos y que no quería saber nada del pasado. Alexander recordó esa llamada. Su madre le había hablado de Elena, de que le había preguntado por él, pero él estaba en medio de una negociación en Moscú y dijo que ya no era su problema. La culpa lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Y luego, con el tiempo, decidí no buscarte, continuó Elena, con la mirada perdida en las niñas, que seguían en la puerta sin atreverse a entrar del todo. No quería que volvieras por obligación, por unas hijas que no pediste. No quería ser una carga, ni que las niñas fueran un lastre para tus sueños. Pensé, si algún día quiere saber de nosotras, que venga, y si no viene, pues nosotras viviremos igual. Guaymira, has venido. Alexander se llevó las manos a la cara. Hombre que había conquistado el mundo de los negocios, que había cerrado tratos millonarios sin pestañear, que había despedido a cientos de empleados con una sola llamada, era ahora un guiñapo de trapo. Las lágrimas, esas que no derramaba desde niño, empezaron a empañar sus ojos. Pero no quería llorar delante de ellas, no quería que sus hijas lo vieran así, tan roto, tan débil. ¿Cómo te las arreglaste?, acertó a preguntar con la voz ahogada, sin levantar la cara de las manos. Elena sonrió, una sonrisa triste pero orgullosa. Se levantó y fue hacia las niñas, poniendo una mano en el hombro de cada una. Id a la cocina, pequeñas. Preparad la mesa para la merienda. Ahora voy. Martina asintió y tiró suavemente de Lucía, que aún miraba a Alexander con sus enormes ojos grises. Cuando se fueron, Elena volvió a sentarse frente a él. Trabajando, Alexander, siempre trabajando. Por las mañanas, en la panadería de siempre. Don Ramón, el dueño, me había ofrecido quedarme cuando tú fuiste. Dijo que necesitaba a alguien de confianza. Por las tardes limpiaba casas. Casas de gente rica, de esas que viven en la urbanización de la playa. Ellos no me veían, solo querían que todo estuviera limpio cuando volvieran del trabajo. Por las noches, cuando las niñas dormían, pintaba. Alexander levantó la vista. Tenía los ojos rojos, pero las lágrimas habían parado. ¿Pintabas? ¿Con todo el cansancio que tenías? Pintar no me cansaba, me relajaba. Al principio era solo un pasatiempo, una forma de no volverme loca, de no pensar en ti, en nosotras, en cómo iba a criar a 2 niñas sola. Pero un día, un vecino que pasaba por aquí vio los cuadros a través de la ventana. Se llamaba Mateo, era un profesor de arte jubilado. Llamó a la puerta, me preguntó quién los había pintado. Yo me asusté, pensé que se quejaría del ruido o algo así, pero no. Me dijo que tenía talento, que debía dedicarme a ello. Me ofreció vender algunos en una galería pequeña de Valencia. Y funcionó, poco a poco. Al principio vendía uno cada varios meses. Con eso compraba pinturas nuevas, lienzos. Luego, una crítica de arte me descubrió en una exposición colectiva. Escribió un artículo sobre mí, la pintora que retrata el alma de los ausentes, lo tituló. A partir de ahí, las ventas empezaron a subir. La gente quería saber quién era esa mujer que pintaba siempre al mismo hombre, con tanta ternura, con tanto detalle. Querían saber quién eras tú. Alexander miró a su alrededor con nuevos ojos. Aquellos cuadros no eran solo arte, eran el sustento de su familia. La familia que él había abandonado sin saberlo, las niñas que seguían en la cocina, se oían sus risas y sus voces, eran la prueba viviente de que Elena había construido un mundo sin él. Un mundo hermoso, lleno de color y de ternura, mientras él acumulaba ceros en una cuenta corriente y noches de insomnio en hoteles de lujo. Nunca les hablé mal de ti, dijo Elena de repente, como si adivinara sus pensamientos. Haberlo hecho. Podría haberles dicho que su padre era un egoísta que nos abandonó. Pero no quise. Les dije que su padre era un hombre con sueños muy grandes, tan grandes que no le cabían en esta casa y que un día se fue a perseguirlos. Les dije que algún volvería, porque los hombres que sueñan así siempre vuelven. Alexander negó con la cabeza, incrédulo. ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo puedes haber guardado ese cariño después de todo lo que te hice? Porque el rencor pesa mucho, Alexandra. Y yo ya tenía bastante peso con criar a 2 hijas sola.
No podía cargar también con eso. Además, hizo una pausa y lo miró directamente a los ojos. Además, siempre supe que volverías. No sabía cuándo, no sabía cómo, pero lo sabía. Por eso pintaba, por eso esperaba. En ese momento Martina asomó la cabeza por la puerta de la cocina. «Mamá, ¿la merienda está lista?» «¿Viene el señor?» «El señor», así lo llamaba su propia hija. Alexander sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. Elena lo miró, preguntando sin palabras. Él asintió, levantándose con dificultad. «Vamos», dijo Elena, tendiéndole la mano. «Es hora de que conozcas a tus hijas de verdad». La cocina era pequeña pero acogedora. Olía a galletas recién hechas y a manzana. En el centro, una mesa redonda cubierta con un mantel de cuadros rojos y blancos. Sobre ella un plato de galletas con formas de estrellas y corazones, una jarra de leche y 4 tazas de colores diferentes. Martina ya estaba sentada y Lucía, la pequeña, estaba subida en una silla meciéndose ligeramente. «Siéntate», dijo Elena señalando la silla vacía. Alexander obedeció. Se sentó frente a sus hijas, sin saber qué decir, sin saber qué hacer con las manos, con la mirada, con todo él. Martina lo observaba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Lucía, en cambio, no apartaba la vista de su traje, de sus zapatos brillantes, de su reloj de oro. «¿Eres rico?», preguntó Lucía de repente, con esa franqueza que solo tienen los niños. Elena rió suavemente. «Lucía, no se pregunta eso, pero mamá tiene un traje muy bonito y un coche muy grande fuera. He visto el coche por la ventana». Alexander sonrió, la primera sonrisa verdadera en mucho tiempo. «Sí, pequeña, soy rico, o al menos eso creía hasta hoy». Lucía frunció el ceño, confundida. «¿Y cómo se deja de ser rico? Pues cuando entras en una casa y te das cuenta de que todo lo que tienes no vale nada comparado con lo que hay dentro». La niña no entendió, pero asintió como si lo hiciera. Luego, con un gesto que nadie esperaba, cogió una galleta con forma de corazón y se la tendió por encima de la mesa. «Toma, las hice yo». «Bueno, yo y Martina, pero yo puse la forma». Alexander tomó la galleta con manos temblorosas. Era un corazón imperfecto, un poco torcido, con bordes irregulares. Pero era la galleta más hermosa que había visto en su vida. «Gracias, Lucía», susurró. Martina, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló por fin. «¿Por qué has tardado tanto?». La pregunta cayó como una losa sobre la mesa. Elena hizo ademán de intervenir, pero Alexander la detuvo con un gesto. «Tienes derecho a preguntar eso, Martina. Tienes derecho a saberlo». Y la respuesta es dura, porque fui un cobarde. Porque creí que el dinero era más importante que las personas. Porque me fui persiguiendo un sueño y no miré atrás para ver lo que dejaba. Y no hay excusa que valga. Solo puedo decirte que lo siento. Y que si me das la oportunidad, quiero intentar ser el padre que nunca fui». Martina lo miró largamente con esos ojos verdes que eran tan de su madre. Luego, sin decir nada, cogió una galleta y se la llevó a la boca. No dijo que lo perdonaba, no dijo que lo aceptaba, pero tampoco dijo que no. Y para Alexander eso fue más que suficiente. En Tina, en Chile, en Perú, en cualquier rincón del mundo donde el amor y el perdón todavía tengan sentido. Comenten «Yo estoy aquí» y su país. Porque historias como esta nos recuerdan que el verdadero tesoro no está en los bancos, sino en los abrazos que damos y en los perdones que recibimos. Y recuerden, en Time of Story, cada relato es un viaje. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces cuídense mucho y no olviden que nunca es tarde para volver a casa.